están? Bienvenidos a Futuro 360. Hoy queremos compartir con ustedes una reflexión. No sé si ustedes saben, pero la Municipalidad de Antofagasta y el Ceremi de Educación decretaron la suspensión de las clases en todos los establecimientos municipales, fruto de un incendio que se mantiene activo desde el miércoles pasado en el ex vertedero La Chimba. La razón es que de ahí emanan gases tóxicos que son peligrosos para las personas y han convertido a este basurero en una nueva alerta ambiental para humanos y las especies que rodean. Chile, con sus pésimos índices de reciclaje y altos niveles de generación de basura, top en Latinoamérica, tiene acá uno de sus grandes pendientes. Desde la política pública, sin embargo, no hay incentivos para que las personas generemos menos basura o reciclemos más, como lo hacen en Alemania, por ejemplo, que hay un tope de la cantidad de basura que uno puede sacar de su casa y sobre ese tope uno tiene que pagar una cantidad de plata por el servicio. ¿No estamos ya suficientemente en una emergencia como para empezar a poner los incentivos donde se necesitan, dado que la voluntad no alcanza? Con esto les queremos dar la bienvenida a Futuro 360. Fuimos de los fundadores de esta iniciativa, pero después como que nos arrepentimos. Estuvimos tanto tiempo fuera del Tratado de Escazú y ahora, en el marco del Día Global del Medio Ambiente, tenemos, por suerte, algo que celebrar, y es que volvimos a Escazú, lo ratificamos, pasó todos sus trámites y hoy somos parte de este acuerdo. Pero todavía nos cuesta entender qué significa y cuáles son sus implicancias. Para eso siempre está a nuestro rescate María Jesús Cardemil con su informe. ¡Escazú ahora! Con una amplia mayoría de 31 votos, la Sala del Senado aprobó el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, el único del mundo que legislará para la protección de activistas medioambientales y que sentará las bases para una nueva forma de democracia ambiental en nuestro país. Los chilenos y chilenas tienen más voz. Pueden tener más voz, pueden participar de manera efectiva en las decisiones que les competen. De eso se trata este tratado. Este es un acuerdo que tiene por objeto la justicia ambiental, la democracia ambiental y sobre todo la protección a defensores ambientales, defensores y defensoras ambientales. Después de años de negociaciones e incluyendo un periodo en el que Chile retiró su apoyo, el tratado sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, fue despachado este martes del Congreso Nacional. Ahora deberá ser promulgado, depositado ante Naciones Unidas para entrar en vigencia tras 90 días. Ya tenemos una ley de información pública funcionando y tenemos una cierta práctica de los organismos que tienen competencias ambientales respecto de la entrega de información. Ahora, es una práctica que puede ser más bien reactiva y que es de esperar que con los estándares de Escazú sea un poco más activa, un poco más proactiva. Nos va a permitir dar un impulso al fortalecimiento de estos derechos de acceso en los instrumentos y legislación ya existentes, pero también abre otros ámbitos de protección de estos derechos, como por ejemplo es la figura de protección respecto de los defensores ambientales, que eso sí es una novedad y que también era una demanda sentida de parte de la sociedad civil. Van a tener que existir normativas, pero también van a tener que existir cierto nivel de estructuras dentro de las policías y dentro de el Ministerio Público para tomar los casos en que haya amenazas y entender que para los defensores y las defensoras ambientales estas amenazas son más serias porque muchas veces se convierten en daños efectivos. Culmina un proceso que ha sido fuertemente impulsado desde la ciudadanía, particularmente durante el desarrollo de la primera COP de Escazú que se realizó en Chile, donde nuestro país estuvo en calidad de anfitrión, pero no de miembro. Fue especialmente ahí donde se volvió a insistir en la urgencia de ratificar el compromiso por los derechos que garantiza. ¿Qué implica esto en lo concreto? Bueno, que dentro de poco nuestro país va a tener que avanzar muy fuertemente en materia de democracia, de transparencia, justicia ambiental y por sobre todo de protección a las y los defensores ambientales. Una cuestión tremendamente relevante. Una hoja de ruta que, entre algunas cosas, obliga a que autoridades entreguen información sistemática, proactiva, oportuna, regular y accesible, fomentando la descentralización y la coordinación entre las diferentes autoridades del Estado. Junto con
el acceso a la justicia ambiental en procesos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos. Hoy las comunidades que, por ejemplo, ven que un proyecto se quiere instalar dentro de sus territorios, muchas veces tienen que acudir a la justicia para poder tener participación ciudadana. Esto es algo que ya no debe seguir ocurriendo con el Acuerdo de Escazú, porque la participación en la toma de decisiones, el acceso a la información, donde muchas veces también hay que requerir, por ejemplo, al Consejo de la Transparencia, con amparo, judicializar para que las empresas den información sobre cómo están interviniendo nuestro medio ambiente y el territorio, no debiese seguir ocurriendo, y esta información ya es un derecho. Así, Chile se unió oficialmente a la lista de los 12 países de la región que han ratificado este acuerdo y que deberán legislar sobre derechos de acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones, junto con el acceso a la justicia en asuntos ambientales. El Estado de Chile se obliga a elaborar, diseñar e implementar políticas públicas adecuadas para poder dar cumplimiento a las obligaciones que asume en el marco de este tratado internacional. Es un cuerpo normativo del derecho internacional, de los derechos humanos, pero que permite, reconoce y permite un desarrollo cultural hacia una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza. Estos cambios y avances institucionales van en la línea muy desafiante y muy propia de nuestro tiempo, de cambiar el paradigma utilitario que ha regido nuestra relación con el entorno hacia uno que reconozca y valore la naturaleza y su defensa. Se trata del principal hito medioambiental hecho durante los primeros 100 días de la administración del presidente Gabriel Boric y que buscan reforzar el compromiso hecho por el mandatario para enfrentar la crisis climática. Qué emoción estar pasando del discurso a la acción de forma tan concreta. Esta es una causa que desde Futuro 360, Desafío Tierra y CNN hemos empujado desde sus inicios, porque es urgente la acción climática con medidas y herramientas concretas, también en este caso para proteger a aquellos que se han dedicado a proteger el medio ambiente, algo que nosotros como sociedad no hemos hecho, los defensores del medio ambiente. Pasando a otros temas que también son buenos, un equipo médico estadounidense logró finalmente reconstruir la oreja a una paciente a través de una técnica de 3D. Este tratamiento pionero, que se espera realizar en muchas más personas que tienen algún tipo de problema congénito, usa sus propias células. Más detalles en la nota de Mane Fuenzalida. Una oreja creada con tejido humano e impresa en 3D. Es una de las últimas novedades en el mundo de la ciencia. Se trata de un primer ensayo clínico implementado en una mujer que nació con una deformidad congénita y que podría abrir las posibilidades para otros. Creemos que esta es la primera vez que una empresa imprime una construcción de ingeniería completa viva y la implanta en un paciente para reemplazar una parte del cuerpo sin la cual nació o perdió. Pacientes con microtia tienen opciones muy limitadas y por décadas han esperado una solución que sea natural, de tejidos naturales de sus propias células, emparejando con el otro oído. El modelo fue llamado Aurinovo. Fue implantada a una primera paciente en marzo y continuará regenerando el tejido del cartílago, dándole finalmente una apariencia natural. Y está pensado para personas que sufren microtia, una deformidad congénita en la que uno o ambos oídos externos están ausentes o subdesarrollados. En la reconstrucción de la oreja es utilizar el cartílago de la costilla del propio paciente para armar una orejita que se coloca debajo. Así que tener esta oportunidad, mirar esto hacia el futuro, le traería grandes beneficios de darle una oreja a un paciente que no la ha tenido y que por lo tanto mejoramos con ello todo su aspecto social, de autoestima, emocional. Las células responsables de la formación del cartílago se aislaron en la muestra del tejido y se cultivaron proliferando en millones de células. Tras eso, las células vivas se mezclaron con la biotinta a base de colágeno de la compañía, una tecnología que podría tener enormes alcances en la medicina. Las proyecciones de este tipo de procedimientos son gigantescas. Los mismos investigadores adelantan que ellos mismos están usando este tipo de tecnología para reconstruir otras partes del cuerpo, como narices, ¿cierto? Y también en los manguitos rotadores del hombro.
Y además otro grupo de investigación están trabajando en la impresión de vasos sanguíneos o incluso de órganos enteros como pulmones o hígado. Sin embargo, ya para eso falta todavía. Un avance sorprendente en el campo de la ingeniería de tejidos, pero que sin embargo los detalles técnicos aún no han sido revelados, algo que dificulta su evaluación. El grupo de investigadores que está a cargo de este estudio, ellos no han liberado todos los datos técnicos, así que hay muchas cosas que todavía no nos quedan muy claras y vamos a tener que esperar los resultados del ensayo clínico para conocer al 100% las ventajas y desventajas de este tipo de procedimiento. El ensayo clínico todavía está en curso y es posible que los trasplantes fallen o provoquen complicaciones imprevistas, pero según los expertos del estudio, no es probable que el cuerpo rechace la nueva oreja, en donde las células se originaron a partir del propio tejido del paciente. Con estas ideas geniales que están surgiendo en el mundo de la tecnología, de la biotecnología, queremos iniciar este bloque donde traemos algunas claves de cosas que se nos quedan fuera en Futuro 360 para poder contarles las novedades de la ciencia y el medio ambiente. Ustedes saben que somos privilegiados, nunca antes habíamos podido observar el Sol con el nivel de detalle que lo estamos haciendo hoy en día. Hace unos pocos días atrás, la Agencia Espacial Europea, en conjunto con la NASA, publicaron una extraordinaria imagen obtenida por la nave espacial Solar Orbiter. Es la imagen de mayor resolución jamás tomada del disco completo del Sol y de su atmósfera exterior, la corona. El resultado final se obtuvo a partir de 25 tomas separadas, según explicó la agencia espacial, cuando la nave se acercó a 48 millones de kilómetros del Sol, menos de un tercio de la distancia entre la Tierra y la estrella luminosa. Con este increíble nivel de proximidad, el objetivo es lograr estudiar fenómenos como el viento solar, el campo magnético de nuestra estrella, y en los próximos 3 años la órbita actual de la nave, esa es la imagen, ¿ve? Cambiará poco cada 6 meses y va a alcanzar su mayor punto de cercanía con el Sol. Durante la siguiente pasada, prevista para octubre, la sonda espacial pretende acercarse hasta unos 42 millones de kilómetros, bastante más cerca de lo que llegó ahora. Sin embargo, el Solar Orbiter no es la nave que más se ha acercado al astro. Ese honor le corresponde a la sonda Parker Solar Probe de la NASA, la que obtuvo algo más de 5 millones de kilómetros y voló a través de su corona. La gran diferencia es que la nave europea lleva cámaras para poder mirar la estrella y registrarla. Sin duda es un increíble logro para la humanidad y da un paso para conocer un poco más, miren esa imagen, sobre el Sol que nos ilumina, pero además del cual depende toda nuestra vida. Así que más vale que lo comprendamos bien, ¿cierto? Qué impresionantes las imágenes del Sol, ¿no? Yo soy como una fanática de todas esas fotos. Pero vamos a cambiar de tema a algo que nos impacta directamente, porque supuestamente Winston Churchill dijo alguna vez, y con mucha razón, que el gin tonic había salvado más vidas y cabezas inglesas que todos los médicos del imperio. Esto a raíz de enfermedades como la malaria, que al parecer fueron combatidas justamente con ginebra. En la década de 1840, los soldados y ciudadanos británicos residentes en India usaban 700 toneladas anuales de corteza del árbol de quinina en polvo, un alcaloide con propiedades tónicas, que también tiene propiedades digestivas, nerviosas, antipiréticas y analgésicas, que es reconocido como un antídoto contra la malaria. Para lograr que este polvo fuera remotamente bebible, porque era bien asqueroso, es que lo mezclaban con azúcar y con agua. Y así nació el refresco medicinal Indian Tonic Water, el cual, sin embargo, era muy amargo. Y aquí es donde entra la ginebra. Esta era más segura que el agua potable de aquellos tiempos y 10 veces más barata que la cerveza o que cualquier otro refresco, y era inagotable, ya que puede destilarse desde cualquier tipo de grano. Se convirtió entonces en el jarabe de la época, permitiendo a la población sobrevivir a las insalubres regiones bajas y húmedas de India, incluyendo a todas las tropas británicas que zafaron tomando ginebra, ¿puede creerlo? Al final de los primeros años de ejecución de leyes que favorecieron su consumo, la producción nacional de ginebra se disparó hasta más de 2 millones de litros al año. ¿Cómo se descubrió el remedio contra la malaria? Pues ahora saben. Un dato clave y una última pregunta. ¿Son ustedes fanáticos del gin tonic?
quizás sea un buen momento, tienen una excusa científica para probarlo. Bueno, y ahora vamos con el adorable y fantástico mundo animal, en este caso este adorable pez de llamativos y brillantes colores que nos ha enamorado con esta película Buscando a Nemo, que esconde increíbles cualidades. Esta curiosa especie es hermafrodita, lo que significa que tiene la capacidad de cambiar el sexo, es decir que Marvin no necesariamente necesitaba a la madre de Nemo. Pueden comenzar su vida como macho y convertirse luego en hembras con el fin de reproducirse. Su estructura social establece cierta jerarquía, la que depende de la hembra más grande y agresiva del cardumen. Sin embargo, al morir esta, si es que el otro pez más grande y terrible del grupo es macho, debe cambiar su sexo para ocupar su lugar. Estas sociedades sí que saben, ¿eh? Tener una matriarca arriba asegura la perpetuidad de esta especie. Y luego algunos de los peces más pequeños se transforman en un nuevo macho para poder cumplir su puesto en el segundo lugar. Por otra parte, el pez payaso tiene células urticantes en su piel, cubierta con una capa de moco que lo protege del veneno de las anémonas, que son algo así como sus casas, animales marinos que les proveen alimento y cuidado. En ellas, Nemo se protege contra depredadores, porque obviamente los depredadores no tienen su moco fantástico, como los peces mariposa, por ejemplo, y también algunos parásitos, gracias a sus venenosos tentáculos que solo soporta justamente este pez adorable Nemo, que en realidad se llama pez payaso. A cambio, este provee de hospedero, nutrientes y lo mantiene limpio. Increíbles curiosidades que hacen de nuestro pez favorito uno de los animales más únicos y fascinantes del reino animal y feminista. De un tiempo a esta parte decidimos en Futuro 360 que íbamos a mostrar cosas asombrosas del mundo animal y se ha convertido sin duda en uno de los lugares favoritos de nuestro programa para muchos de ustedes y para mí. Vamos a una pausa y volvemos con más. Bueno, y estamos de vuelta con Germán Monge, es biólogo y director técnico de suelos contaminados y remediación sostenible de IDOM Consulting en Bilbao, España. Y obviamente queremos hablar con él todos los temas relacionados con la contaminación y degradación de los suelos, que es un punto que no necesariamente vemos cuando hablamos de los problemas de contaminación y las necesidades que tenemos de que nuestros suelos además sean más bien una solución a los problemas que tenemos hoy y no que prolonguen el problema, ¿verdad? Así que bienvenido, Germán, gracias por estar aquí en Futuro 360. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Parto preguntándote si somos suficientemente conscientes de la relevancia que tiene el suelo. Lo digo porque hice este comentario como del punto ciego, pero da la impresión de que uno mira el cielo, uno mira el agua, pero mira poco el suelo, ¿no? Así es, efectivamente el agua, el aire, parece que son parámetros ambientales que se ven y se tocan y repercuten de una manera evidente en la salud de las personas y en los ecosistemas, y sin embargo el suelo es como una especie de tapado, ¿no? Que lo tenemos ahí, que sustenta un montón de actividades, incluso la vida de las personas en cada día, pero sin embargo está silencioso, ¿no? Y sin embargo pues también debemos de protegerlo. Ahí me encantaría hablar en uno de los ámbitos que es parte de tus especialidades, que es cómo arreglar el desastre humano al final, sea por la razón que sea, porque hubo una actividad industrial que fue poco responsable con la forma en que se gestionan sus residuos, porque hay filtraciones en algunas de las válvulas, porque efectivamente se trabaja con un residuo altamente tóxico, como ocurre en muchos casos con las mineras. ¿Cuál es el impacto de una actividad industrial que no gestiona adecuadamente sus residuos peligrosos? Sí, bueno, también hay que ponerlo en antecedentes, porque efectivamente prácticas que en el pasado se han desarrollado en actividades industriales se han realizado porque no había un marco normativo que protegiera ese elemento, ¿no? Entonces a veces quizás somos muy punitivos con actividades que se han desarrollado en el pasado y realmente es porque no había una legislación que aplicaba, ¿no? Sin embargo, la realidad es que se han generado problemas de contaminación que deben ser afrontados. Lo importante es entender que la recuperación de un espacio contaminado, un brownfield, de un espacio industrial decadente,
se debe de orientar como una oportunidad y no únicamente como un problema medioambiental. Ya, pero en específico, porque uno podría creer desde la ignorancia que uno bota algo, un líquido contaminante químico al piso y no pasa nada porque lo absorbe la tierra. ¿Qué impacto tiene eso en el ecosistema? Claro, efectivamente la tierra la absorbe, pero la tierra es un conjunto de seres vivos que interactúan, ¿no? Y efectivamente hacen que el ecosistema se mantenga y cada elemento, cada ser vivo en ese ecosistema tiene un valor, ¿eh? Por lo tanto, eliminar en esa cadena a través de la fricción por un contaminante de alguno de esos elementos puede y de hecho genera disrupciones en el ecosistema y por lo tanto debe ser afrontado y saneado. ¿Cómo se remedia un suelo? Lo primero que hay que hacer es identificar el problema, qué es lo que ha sucedido. Es como una especie de traje a medida, donde hay que tener en cuenta 3 factores fundamentales. La fuente de contaminación, que puede estar en el suelo o en las aguas subterráneas asociadas. El objeto a proteger, que habitualmente son las personas y el ecosistema en sí mismo. Y luego las vías de dispersión. Identificando estos 3 aspectos, digamos, modelizamos conceptualmente lo que ocurre en ese emplazamiento. Es como ir al médico. Estaríamos haciendo el diagnóstico. Claro, pero ¿cómo uno...? Porque, nuevamente, desde muy el sentido común, boté este montón de arsénico al piso, a la tierra lo absorbió. ¿Cómo se saca eso de la tierra? ¿Cómo se arregla? Sí, bueno, hay diversas tecnologías. Por eso digo, lo primero es el diagnóstico, identificar qué ha sucedido y digamos, de qué importancia es ese problema medioambiental. Y luego, en función del tipo de contaminante, de las características del suelo, del nivel de remediación que tenemos que implementar, pues aplicamos técnicas diferentes. Básicamente hay 3 técnicas o 3 niveles de técnicas de descontaminación. Las químicas, las físicas y las biológicas. ¿Cómo son, o sea, cuáles son hoy día las más famosas? Bueno, si como famosa dices, por ejemplo, te diría yo, te refieres a la más respetuosa medioambientalmente, la más verde, la más green, yo apostaría por la bioremediación. Biotecnología, ¿no? Pero ¿existen suficientes herramientas de biotecnología hoy día que permiten remediar este tipo de impactos? ¿En qué nivel de desarrollo está ese trabajo? Sí, existe experiencia de más de 30 años en Europa y en USA también hay, por ejemplo, un programa, el Superfound, que viene desarrollándose desde hace más de 30 años y en Europa lo mismo. Hay hartas experiencias de remediación de suelos en ese sentido. En concreto, las técnicas de bioremediación son perfectamente contrastadas y perfectamente utilizadas de manera asidua en Europa. ¿Y en qué casos usas las otras 2? Las técnicas físicas, depende del tipo de contaminante. Y hay factores que definen el interés por utilizar una u otra tecnología. Por ejemplo, si tienes un tipo de contaminante que es un hidrocarburo que es degradable de manera natural, puedes utilizar una técnica de remediación biológica. Si por el contrario lo que tienes que realizar es un proceso de oxidación reductiva, te irías a una técnica de carácter químico, donde introduces una serie de compuestos químicos oxidantes que lo que hacen es eliminar la contaminación de una manera química del medio. Y si por el contrario lo que quieres hacer es una separación física del contaminante del suelo afectado, utilizarás una tecnología de carácter físico-químico. ¿Y esas tecnologías de carácter físico-químico atraen las partículas de la contaminación para sacarlas? ¿Cómo operan? Por ejemplo, si hablamos de una técnica de electrodescontaminación que se aplica fundamentalmente para metales pesados, tú ahí lo que haces es establecer un ánodo y un cátodo y aplicas una serie de corrientes eléctricas y lo que haces es, digamos, desplazar efectivamente los metales en función de su carga, si es más carga positiva o más carga negativa, y los separas en diversos ánodos. Y entonces lo que haces es liberas al suelo de esa carga contaminante de metales pesados y la estás recogiendo. Qué interesante. ¿Y cuán efectiva es? Porque uno podría creer que tal vez no recoge todo. Bueno, es que hay que tener en cuenta un concepto. Cuando hablamos de un suelo contaminado, en realidad no hablamos de una concentración determinada en un suelo que lo hace por encima de un valor contaminado o por debajo de un determinado valor recuperado o no contaminado, ¿no? Sino que depende del nivel de riesgo que se esté dispuesto a asumir para preservar la salud de las personas y el medio ambiente. Este es el ejemplo de una persona que pasea por la calle y de repente le cae una maceta en la cabeza. ¿Puede ocurrir que te caiga una maceta en la cabeza?
Sí, ¿es habitual que te caiga cuando vas paseando por la calle una maceta en la cabeza? Pues no es muy habitual, porque la probabilidad es muy baja. Si esto lo trasladamos al mundo de la contaminación de suelos, el objeto de la remediación es el mismo. Si el porcentaje o la probabilidad de que ocurra una afección sobre la salud humana está en un valor de concentración de 5, tú tienes que sanear ese suelo hasta ese valor de concentración de 5. Y no hace falta que bajes a otros valores inferiores. Si estás en un escenario distinto, con un contaminante distinto, a través de ese modelo conceptual que te he explicado al inicio de la entrevista, determinaremos cuál es el valor de remediación a donde se quiere llegar. Uno nunca busca el total, busca el aceptable. Vuelvo a insistir. Estamos Depende hablando del contexto. Del contexto y de hacer un traje a medida. Ya. Ahora avancemos sobre... Me imagino que tu experiencia ha cobrado valor en el último tiempo con la visibilización que está teniendo el suelo en términos climáticos, como solución ecosistémica y todo lo demás. ¿Cómo ves tú esa aproximación desde la industria? ¿Ha cambiado también el paradigma para la misma empresa? Sí, porque además hay una cuestión muy importante. Cuando hablamos de suelos o de actuación sobre suelos potencialmente contaminados, no solamente hablamos de remediar, sino hablamos de prevenir. Y esta es una de las cuestiones fundamentales que la estrategia de protección del suelo, por ejemplo, de la Unión Europea, que precisamente se aprobó recientemente, hace un par de meses, una de las cuestiones en las que se incide es en la prevención. Y esto es fundamental. Hay varios aspectos que se definen. Uno es el de la prevención, otro es el de evitar la artificialización del suelo y otra es el tratar de evitar el uso de greenfields o espacios naturalizados a favor de la reutilización de los brownfields o espacios que han quedado, digamos, como producto final de una actividad industrial intensiva. Me encantaría, me queda muy poquito tiempo, pero como tú sabes, Chile es un país que le encantaría ser una potencia alimentaria para resolver los grandes problemas de alimentación de la humanidad que se vienen de aquí a los próximos 50 años. Y desde ese punto de vista tenemos una alta actividad agrícola, somos exportadores importantes de fruta, pero no necesariamente conocemos bien las prácticas para mantener esos suelos productivos y sanos. ¿Cuáles serían para ti los top 3, ciertas cosas que los agricultores de todo tamaño debieran tener en mente o ciertas técnicas que tal vez estén surgiendo ahora y que puedan ser una solución buena? Fundamentalmente yo apostaría por la agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa, que es un modelo de agricultura donde el uso de los pesticidas y de los nutrientes está bastante más limitado, donde se busca la alternancia de cultivos, tratando de huir de cultivos únicamente extensivos, y donde se alterne también el uso o la explotación agrícola del suelo con el uso ganadero. La razón por la que es necesaria la alternancia en el uso de cultivos y la alternancia en el tipo de explotación entre ganadera y agrícola, ¿cuál es? Pues entre otras cuestiones, por ejemplo, conservar las características primigenias de ese suelo en cuanto a sus características. Por otro lado, evitar la desertificación o la pérdida de suelo por un cultivo intensivo de un mismo producto, ¿no? Esa alternancia, que es la base de la agricultura regenerativa, lo que permite a través del cultivo de diversos elementos que los nutrientes en el suelo se mantengan y sobre todo, y lo más importante, que evitemos la pérdida de suelo. Ya, pero el valor de... La razón por la que eso se mantiene es la diversidad de microorganismos, es la diversidad de... ¿Por qué ocurre cuando generamos alternancia y por qué no ocurre cuando hacemos monocultivo? Precisamente porque cuando hacemos monocultivo estamos sometiendo a un estrés a ese suelo en unas circunstancias que son repetitivas, donde estamos favoreciendo unas características en el suelo que a lo mejor requieren de una mayor acidez o de una pérdida de materia orgánica que hacen que el suelo no mantenga sus características primigenias. Y eso es precisamente lo que deriva del uso intensivo de monocultivos. Solo para cerrar, esta conversación de la agricultura regenerativa era una conversación muy de hippie, y no hace mucho, hace poco. Hoy día, ¿es una conversación de quiénes? Es una conversación de aquellos que tienen una mentalidad abierta, que tienen un interés por preservar el medio ambiente y que tienen un interés porque la naturaleza permita ser utilizada y disfrutada por el ser humano durante muchos años más. Germán Monge, muchas gracias por estar en Futuro 360. A ti.
Ustedes saben que el asombro está estudiado científicamente y qué efecto tiene sobre nuestro cerebro. Produce una especie como de reseteo que nos hace bien para la salud mental, pero también nos conecta más con la humanidad, nos hace más generosos. Es por eso que en Futuro 360 tenemos un compromiso con su salud mental y tenemos una sección dedicada al asombro, y su presidente, el maestro del asombro, viene hoy día a exponernos. Bienvenido, José Miguel Mardones. Gracias, Paloma. Qué gran presentación, casi como un stand-up. Sí, pero esperamos que estés a la altura, José. Sí, así que te escuchamos. ¿Qué nos traes hoy? Gracias por eso. Bueno, los queremos invitar, como siempre, Paloma, a que nos conectemos en futuro360.com, en todas nuestras plataformas digitales. Hagan clic, comenten, compartan, hagamos comunidad y también propóngannos temas, porque estamos muy pendientes a lo que nos puedan escribir y siempre pasan cosas en los territorios que tal vez no podemos llegar a todos, así que si tienen algún tema interesante, escríbanos, súmense a las plataformas digitales que ahí los vamos a estar leyendo. Y a propósito de asombro y de noticias positivas, queremos invitarlos a nuestro sitio futuro360.com, porque durante este fin de semana, en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, el presidente de la República, junto a la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, promulgaron la Ley Marco de Cambio Climático, Paloma. Gran noticia. Una noticia súper buena, ahí lo tenemos en el sitio, que viene a institucionalizar este compromiso que han hecho las autoridades con la carbono neutralidad pensando en el 2050. Fíjate que somos el primer país en Latinoamérica en adquirir este compromiso y el segundo a nivel mundial en vías de desarrollo. Y por otra parte, también lo decía el presidente en este punto de prensa, y ustedes pueden encontrar el contexto en futuro360.com, es un compromiso que no solamente adquiere presidencia en el Ministerio del Medio Ambiente, sino que tiene que ser transversal a todas las instancias del Estado. Totalmente. Esto es algo que asombra porque Chile sigue siendo cada vez más y de forma más consistente un país que está empujando la ambición climática a nivel global con el ejemplo. Esta herramienta a usted le suena muy grande y la verdad es que lo bueno que tiene es que junta las iniciativas de los distintos ministerios, de los distintos territorios, de las distintas organizaciones, le pone un foco, le pone accountability, como dicen los ciúticos, le pone ahí una forma de rendir y de poner una meta concreta, porque la voluntad no nos ha alcanzado hasta ahora. Los países dicen, mira, vamos a bajar las emisiones, y la verdad es que no las bajan. Entonces, con esto, de alguna forma, nos obligamos a cumplir con nuestra palabra en materia climática. Es una excelente noticia para el país y, sobre todo, para el medio ambiente que tanto queremos. Por supuesto, faltan muchas acciones concretas todavía, Paloma, pero sin lugar a dudas esto es un gran avance que va en concordancia también con lo que Chile firma en Glasgow, en la COP26, cuando también compromete empezar a terminar con los autos a combustión interna desde el año 2035, y también cuando se compromete a reducir 1 millón de toneladas la emisión de CO2 pensando en el año 2030. O sea, vamos a quedar bien pendientes, pero por cierto, esta ley Marco de Cambio Climático es un gran paso a nivel nacional. Si quieren saber más, pueden revisar un programa anterior en que tuvimos aquí a Maysa Rojas efectivamente hablando sobre este tema. Siempre en Futuro 360 tratamos de volverlos a ustedes especialistas en esta materia para que sean ustedes los que impulsen la acción climática desde sus propios lugares. Y también futuro360.com, de hecho nos quedamos en el sitio, Paloma, para hablar de una innovación súper interesante. Sabemos que en nuestro país existe una ley que mandata, que indica que todas las personas por defecto son donantes de órganos, a excepción que lo hayan manifestado en vida. Sin embargo, es un tema del que todavía hay muchas tareas pendientes, hay listas de espera que quisiéramos no existieran. No, y la pandemia dejó la escoba con la donación, como que lo empeoró y agravó mucho el problema de los que están esperando órganos. Por cierto, y de hecho los queremos invitar a nuestro sitio porque se ha creado esta aplicación, se llama Kefuri. Es una aplicación que pretende ser una red entre profesionales de la salud para que a través de un clic, por ejemplo en un computador, o a través de toques en la pantalla de un celular, puedan ir avisando de hospital en hospital cuando llega un órgano. Excelente, es como un Tinder de órganos. Es como un Tinder de órganos, y por cierto viene también a suplir una gran falencia. Sabemos que hay listas de espera. Los riñones, por ejemplo, de acuerdo a cifras de diciembre del 2021, son los órganos que más se requieren, seguidos de páncreas, también de corazones. Pero independiente de aquello, esta aplicación sin lugar a dudas es un avance. Desde que está en funcionamiento ha habido un aumento en la donación de órganos, si no me equivoco, en 5 veces. Y donde se está utilizando ya esta aplicación creada por Francisca González de la Universidad de Chile. Bueno, ella es una de las líderes de la creación de esta aplicación. Por cierto, hay otros profesionales también. Pero ya se está utilizando en el Hospital Santiago Oriente, doctor Luis Tisné, y también en el Hospital El Salvador. Allí precisamente, Paloma, se han observado estas alzas en la donación en más de 5 veces en la donación de tecnología para mejorarnos la vida. A veces son cosas tan sencillas, pero al final es maneras de comunicarnos, ¿no?, que están estructurales en los seres humanos. Claro, mira, lo que te decía, Paloma, a diciembre de 2021, y quiero leer este dato porque, para ser bien preciso, más de 2.000 personas esperaban por un riñón, mientras que más de 160 esperan un hígado,
46 por un pulmón, 26 por un páncreas y 17 por un corazón. Así que importante innovación esta aplicación. Muy buena, excelente. Vamos con más buenas noticias. ¿Tienes más o no? Tengo una noticia buena, por cierto, útil, pero también un poco más light para enseñarle a la gente ciertas actitudes correctas con nuestras mascotas, que yo sé que tú tienes. Tengo 2 y perras, porque soy feminista hasta con los canes. Mira, ahí le planteamos una pregunta a toda nuestra audiencia. ¿Debo lavarle los dientes a mi perro o gato? O, por ejemplo, ¿es normal el mal olor en su boca? ¿La comida humana influye en el crecimiento de sarro, por ejemplo, en las encías de nuestras mascotas? Bueno, son distintas preguntas que queremos plantearle y que, por cierto, están respondidas en futuro360.com. No quiero adelantar todo el contenido de la nota. Saber. Bueno, a ver, ¿qué te puedo adelantar? Solo adelantaré lo siguiente. ¿Sí o no lavarle los dientes? Porque realmente son asquerosos las bocas de los perros. Yo las quiero mucho, pero... Hemos conversado en futuro360.com con académicos de la Universidad de Bernardo Higgins y ya, vamos a adelantar. Sí, hay que lavarle los dientes todos los días. ¿Todos los días? Ahora, ¿es con pasta de diente humana o no? Esa dejémosla al misterio. No, pero me mato. Una tarea más en mi pendiente. Sí, claro, una tarea más. Prefería la ignorancia. ¿Y qué tipo de cepillo de dientes usamos para las perritas? El que uno ya usó. No. Ese es otro adelanto. Sí. No puede ser tampoco el cepillo de dientes que usamos nosotros los adultos. Sí se recomienda para tus mascotas y para todos los que nos están viendo un cepillo de dientes que usan las guaguas, que es de cerdas mucho más suave. ¿Has visto ese, verdad? Sí, igual en general para adultos y niños se recomienda que uno use cerdas suaves porque las duras dañan mucho la encía. Sí, después podríamos hacer ahí una clase de lavado de dientes. También en materia de lavado de dientes, que es seguro otro de los pendientes en nuestro país. Sí. Muchas gracias, Paloma, José, por tus datos. Todas las respuestas, los detalles de cómo lavarle los dientes, qué pasta usar, futuro360.com. Encuentro terrible. Una nueva tarea. Gracias por informarme sobre lo que no hago bien. Bueno, pero lee Futuro 360 y ahí para que tus perritas tengan una dentadura impecable. Nos vemos pronto y con esta pésima noticia de que ahora usted también le tiene que lavar los dientes al perro, con suerte uno logra lavárselos a los hijos chicos. O sea, ¿qué quieren de uno que muera? Vamos a una pausa y volvemos con más. Cuando uno ve las películas de Hollywood sobre impacto profundo, viene un asteroide, ahí siempre está Estados Unidos. Estados Unidos identificando el asteroide, generando la alarma y salvándose. Y uno acá, en la ignorancia de Sudamérica. Pues eso se acabó, porque si queremos detectar, alertar de manera temprana los asteroides que pueden venir a la Tierra, nosotros ya tenemos un proyecto chileno que se encarga de eso y es el proyecto ALERCE, que indaga en la astronomía y ciencia de datos para dedicar a clasificar objetos astronómicos variables en el tiempo y reportarlos gracias a los grandes telescopios que mapean todas las noches el cielo, que están además muchos de ellos en Chile, y permiten optimizar la observación del universo, incorporando en este caso el Big Data. Su rol, por supuesto, va a ser clave para procesar datos y recopilar toda una nueva información en el observatorio Vera C. Rubin, que comienza a operar desde la región de Coquimbo en 2024. Hoy estamos con Guillermo Cabrera Vives, líder del área de Machine Learning y coordinador del aprendizaje automático de ALERCE, que nos explica de qué va toda esta historia y por qué ahora nos podemos salvar desde Chile. Guillermo, bienvenido. Hola Paloma, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Es raro que una historia chilena pueda llegar a ser la protagonista de salvar el universo. Queremos saber más. Yo creo que nos estás dando demasiado crédito todavía. Todavía no vamos a salvar al universo, pero sí, efectivamente. ALERCE es un proyecto que llevamos desarrollando ya varios años y que básicamente se gestó dentro del Centro de Modelamiento Matemático, donde conocí a Francisco Forster, que es el PI, o sea, el investigador principal de ALERCE. Y básicamente en ese momento Francisco tenía un problema súper específico que quería resolver, que quería detectar supernovas en tiempo real. ¿Qué es una supernova? Una supernova es una estrella masiva, o sea, que tiene harta masa y que explota, ¿ya? Y esto fue como en el año 2014 aproximadamente, y lo que ocurrió fue que yo trabajaba en el área de inteligencia artificial y yo le dije, oye, pero tratemos de hacer esto con inteligencia artificial.
Y entonces desarrollamos como el primer algoritmo de inteligencia artificial que era capaz, no el primero, pero un algoritmo importante de inteligencia artificial que era capaz de detectar las explosiones de supernova en tiempo real. Y lo pusimos a andar durante 5 noches y nos sorprendió la cantidad de supernovas que detectamos. O sea, nosotros esperábamos del orden de una decena, pero sacamos del orden de una centena. Ah, o sea, de hecho, explotando el universo literal, permanentemente. Exacto, de hecho teníamos como una lista de nombres para las supernovas, que la habíamos puesto entre todos los investigadores, así como el nombre de mi mamá, el nombre de mi polola, no sé, todo, habíamos puesto todos esos nombres. Y de repente se nos acabaron en la primera noche todos los nombres y tuvimos que empezar a ponerle los nombres de, no sé, las mascotas, de lo que aparecía por ahí. ¿Podemos ponernos en la lista porque nos encantaría tener un nombre de supernova? No, ahora estamos detectando demasiadas, no hay nombres de personas, tienen un código ahora, son muchas. Ah, ya, qué fome. Llegamos tarde a la repartija de nombres de supernova. ¿Y cómo avanzó esto hacia el universo de identificar amenazas para nosotros mismos? Mira, lo que pasa es que después de esto lo hicimos nosotros como en 2015, 2016 por ahí, y lo que pasó fue que tuvo harta visibilidad internacional, porque todo el mundo estaba tratando de hacer esto pensando en este telescopio que tú decías, que el Vera C. Rubin, ¿ya? Y estaban pensando cómo lo vamos a hacer con todos estos datos y todo eso, y de repente se dieron cuenta que nosotros lo estábamos haciendo. Entonces nos invitaron a dar charlas alrededor del mundo y todo esto, y en ese momento se estaba hablando del tema de los brokers astronómicos, que eran básicamente estos sistemas computacionales que se conectan a los telescopios y todo lo que van observando noche tras noche en los telescopios y que van generando estas alertas donde antes no había nada, pasan por este sistema computacional y algo se tiene que hacer con él, ¿ya? Con esos datos. Generalmente uno trata de simplificarlos para los otros sistemas astronómicos o para la comunidad de usuarios. Y lo que pasó fue que en ese momento nosotros con Francisco un día dijimos, ¿y si nosotros hacemos un broker? Y fue como, ya, hagámoslo. Y pensábamos que iba a ser mucho más simple de lo que realmente era. Al principio éramos 3 y de a poco tuvimos que ampliar el equipo y ahora somos más de 30 en el equipo. Y tiene un problema de ingeniería súper importante para mantener el sistema online andando noche tras noche. Actualmente estamos conectados a 2 telescopios, en realidad a 2 sistemas de generación de datos astronómicos, porque uno de esos sistemas es el Zwicky Transient Facility y el otro es Atlas, y Atlas tiene 4 telescopios. Entonces en realidad estamos conectados a 5 telescopios. Oye, qué interesante, y me surgen dudas bien como corrientes. ¿Es financiable tener un broker en Chile? Ustedes dijeron, hagamos un asado, hagámoslo al tiro, y de pronto tienen que tener 30 personas trabajando para un sistema que tiene que estar vigente todo el tiempo. Bueno, el primer desafío yo creo que fue buscar financiamiento, ¿ya? Fue bastante complejo al comienzo. Sin embargo, el Instituto Milenio Astrofísica nos apoyó fuertemente, el Centro de Modelamiento Matemático también nos apoyó fuertemente, y después se fueron sumando otras instituciones. Dentro de eso está el Data Observatory, la Universidad de Concepción, ahora recientemente la Universidad Mayor, también Fintual, que es una empresa que es totalmente distinta, que tiene que ver con inversiones. Ellos decidieron jugársela por Alerce, y hoy día básicamente tenemos un financiamiento que viene como de distintas fuentes, ¿ya? Qué interesante. Es como el sueño del pibe para la ciencia, porque pucha que cuesta atraer capitales privados, sumarlo con capitales públicos y generar un modelo que sea sostenible para el desarrollo de conocimiento. ¿Y Fintual está contento con su inversión? Yo asumo que sí. No han dicho lo contrario. Les vamos a preguntar. Oye, ya, y si antes iban por 10 supernovas, lograron encontrar 10. ¿Cuántos asteroides realmente pueden aniquilarnos de acuerdo a su conteo? Pongámonos serios, digamos. Ya, pero déjame dejar en claro lo de los asteroides, ¿ya? Ya, ok. Atlas es uno de estos proyectos que tiene 4 telescopios, 2 en el hemisferio norte y 2 en el hemisferio sur, ¿ya? Y que es capaz de mirar todo el cielo nocturno. Entonces puede mirar el hemisferio norte, el hemisferio sur, y durante las noches podemos ver todo lo que está pasando. Y ellos están a cargo de buscar los asteroides y básicamente detectarlos y alertar sobre ellos, ¿ok? Okay. Lo que ocurre, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros nos conectamos al stream de datos de Atlas
y conectamos los datos de Atlas con los datos del ZTF, que es otro telescopio. Ajá. Y dentro de los datos de ZTF, nosotros, usando inteligencia artificial, clasificamos automáticamente los asteroides, ¿ya? Entonces, todo lo que va llegando noche tras noche, nosotros lo clasificamos en una chorreta de cosas, y dentro de eso una es asteroide. Entonces, juntamos los dos conjuntos de datos en un solo stream que después se puede usar por la comunidad, ¿ya? Entonces, en realidad, para detectar un asteroide y decir esto es un asteroide y viene para acá y tal, y nos va a chocar en, no sé, X días más, seguramente lo que va a pasar es que tú tienes que calcular la órbita, ¿ya? El cálculo de la órbita lo hace Atlas. Nosotros no hacemos el cálculo de la órbita. Nosotros simplemente tomamos los datos y clasificamos todo. Ya, pero tú eres el que va a decir el asteroide gigante y vamos a morir. Porque tú eres el que lo clasifica, ¿no? Sí, pero no a ese nivel, ¿ya? Nosotros simplemente decimos viene un asteroide. O hay un asteroide. Ni siquiera viene. Hay un asteroide. ¿Ok? Y básicamente pueden haber asteroides de distintos tamaños y dependiendo de qué tamaño sea el asteroide es cuál sería el efecto que va a tener sobre el planeta, y depende también de la composición del asteroide y también depende del lugar donde impacta, ¿ya? Pero, por ejemplo, podríamos decir que hay asteroides de aproximadamente 20 metros de diámetro, y eso es parecido al que, no sé si recuerdan, pero hace un par de años apareció uno en Rusia. No sé si se acuerdan que se veía así una franja en el cielo. Sí, yo lo recuerdo. Me acuerdo, fue un video viral. Un video viral, exacto. Ese era como de 20 metros, ¿ya? Un asteroide, y bueno, y esto es súper importante, un asteroide de 20 metros, nosotros recién lo vamos a ver un par de días antes, con suerte, ¿ya? Antes de que choque con la Tierra. ¿Ok? Pero no es tan dramático porque no hace tanto daño. Ahora, si cae justo arriba de una ciudad, igual hace daño, ¿ya? Claro, pero es más preocupante los asteroides más grandes. Y mientras más grande sea el asteroide, es más fácil de detectar. Entonces, por ejemplo, un asteroide de aproximadamente 100 metros sería detectable aproximadamente en 2-3 semanas, con algo de suerte. Un poquito más de tiempo para tratar de salvarnos, aunque francamente no tenemos a dónde ir, así que... Sí, un asteroide de 100 metros... Un asteroide de 100 metros es aproximadamente como... Va a tener aproximadamente la fuerza de 10 veces la fuerza destructiva de este volcán, que no sé si ustedes se acuerdan de este año, que eruptó en la mitad del Océano Pacífico, que se llama el Unga Tonga. ¿Sí? Entonces es como 10 veces más fuerte que eso, ¿ya? Sí. Y entonces eso produciría un tsunami importante y podría impactar a toda la sociedad. Bueno, junto a tu humildad te tengo que decir adiós, pero todos sabemos que en realidad desde Chile podemos detectar asteroides y salvarnos. Tú eres como nuestro Leonardo DiCaprio en No mires arriba, y te agradecemos por ser esa persona, Guillermo. Nos vemos y te esperamos saber más sobre este proyecto genial que se está haciendo desde Chile. Muchas gracias por estar en Futuro 360. Ok, gracias, Paloma. Muy de científico bajarse el pelo, como no, eso no es posible, esto sí, pero con los datos que manejan igual ellos saben si la cosa va a ser grave o no va a ser grave y cuál va a ser el impacto que va a tener, así que agradecemos mucho este tipo de desarrollos. Y vamos a otros temas, pero antes vamos a tener que hacer un cierre de nuestro programa que se acaba permanentemente y eso es una pena. Futuro 360 tiene un límite de tiempo, pero permanece a través de las redes sociales junto a ustedes, por eso lo queremos invitar a ir a futuro360.com, a revisar el contenido. Como decía José Mardones, el asombroso, usted puede darnos temas, muchos de los temas que cubrimos en Futuro vienen de ustedes y agradecemos ese contacto permanente para mantenernos siempre a la altura de las expectativas de estar conectado con lo principal de la ciencia, la tecnología y la innovación. Nos vemos en otro capítulo de Futuro 360.